Bueno, podemos ponerlo por aquí entonces. ¿Qué tiene usted que decirme de la sonoridad azucarera? ¿Le gusta? No, me encanta, la sonoridad azucarera me gusta, ya que también todos sus músicos poseen una calidad espectacular. Qué bueno, muchas gracias. El estrés con azúcar negra. ¿Le gusta el estrés? ¿Le gusta el tema? Y me encanta. Buenas, ¿ustedes son? La seguridad personal de Azúcar Negra. ¿Qué les parece? Gracias, seguimos, ¿eh? Azúcar Negra es el resumen o el cúmulo de experiencia ya y una decisión muy personal de Leonel Limonta de crear una orquesta que tuviera la característica estructural de las orquestas típicas cubanas, fundamentalmente de música popular bailable. En aquel momento, bueno, empezó un poco el boom de la salsa, estoy hablando de 10 años atrás. Es aquí en el 1998 entonces cuando decido hacer mi propia orquesta. Fue un año de debut muy bonito porque realmente además del apadrinamiento que teníamos por parte de los más grandes músicos cubanos, como puedo mencionarte José Luis Cortés, Pablo F.G. y fundamentalmente el maestro y capitán de la música y de los músicos cubanos, como yo digo siempre, Juan Formel Cortina. Esto trajo como consecuencia que la gente se fijara muy bien en lo que estaba sucediendo. Jayla, con una cantante era una cantante o es una cantante tan carismática, la gente la seguía siempre desde antes, pero con más protagonismo ahora, pues la seguía mucho más. Ahora interpretaba solamente las obras prácticamente de Leonel Limonta y esto hacía que ella creciera mucho más y que Azúcar Negra tomara preferencia en el público, al extremo que se convirtió de las orquestas jóvenes en la orquesta de mayor popularidad. Bueno, conocí a Leonel Limonta cantando ya con bamboleo, ¿no? Tenía un tema que había compuesto para charanga habanera y decía, tú sabes que yo nunca he compuesto para mujer, ¿no? Pero me gustaría que ese tema lo interpretaras tú. Y dije, pues venga, déme la canción y vamos a hacerla. Y resulta que fue el primer hit dentro de la carrera de Jayla. Ya estando en bamboleo, tomamos la decisión de hacer un grupo donde yo fuese la cantante líder. Y así fue. Un grupo que me dio muchas cosas buenas y muy positivas, por supuesto. Tengo muchísimas cosas bonitas que agradecerle a Leonel Limonta, sobre todo por la confianza y la entrega que siempre ha tenido para conmigo, ¿no? Es mutuo, es un cariño mutuo y de verdad, tú sabes, de verdad, lo que te deseo de corazón. Aquí estoy para ti, siempre que lo necesites. Siempre que lo desees, sabes que tienes mi alma y mi corazón. Siempre voy a estar para ti. Cuando tomó la idea de hacer su propia agrupación, tuve cierta preocupación porque, bueno, ya no es lo mismo la cosa del trabajo de nosotros que hacíamos juntos, él como representante, como manager de una agrupación y yo también, o como productor, al trabajo de director, que es algo más responsable, más serio y con una serie de requisitos que son mucho más fuertes que lo que teníamos que llevar nosotros. La vida demostró que Limonta de trabajo la ha desempeñado de una forma extraordinaria, de una forma muy buena, conduce su orquesta de la mejor forma, los resultados están ahí, todos los conocen, son excelentes los resultados que ha tenido, tanto nacional como internacionalmente. Su orquesta ha logrado colocarse entre las mejores orquestas de la música popular bailable en Cuba y en el exterior. Yo como representante le diría a Limonta que continúe el camino que lleva, que no pierda la cosa de la cubanía nunca, que siga haciendo el trabajo defendiendo la música popular cubana, que es nuestro principal objetivo y es nuestra principal arma ante los demás géneros que vienen surgiendo. Que nosotros, al igual que los demás países del mundo, debemos defender nuestras raíces y que él manteniendo eso y uniéndonos todos para mantener la raíz de la música cubana, vamos a lograr
rescatar el puesto que ha tenido la música popular cubana en el mundo entero. Yo conozco a Limonta hace un montón de años. Qué impresión yo tengo de él como compositor, un estelar compositor. Lo ha demostrado con muchos hits que ha pegado aquí en Cuba y alrededor del mundo, en todo el mundo que gusta de la música cubana. Él, una persona estelar, totalmente comunicativa, y hace de su orquesta algo bien importante en este mundo, que es que la orquesta tenga una identificación, tenga un sello. Él logra con los músicos, con los arreglistas, con sus directores musicales, que se mantenga una línea que en la cual, como todo el mundo conoce, cuando la gente escucha la canción, dice, ahí está Limonta. ¿Recomendación para Limonta? Ninguna, que siga así, que siga para adelante. Yo le deseo las mejores cosas y que, bueno, que vuelva el boom de la música cubana, que el pueblo lo necesita, el mundo necesita eso. Clave, conga, tumbao y coro. Para adelante. H. Limonta. El artista que se ligue a la casa disquera más importante que tiene Cuba, que es Legren, tiene muchas cosas a su favor. Y es la seriedad con que se trabaja. Yo firmé un contrato por 3 años con Legren, donde mi primer CD con Legren fue Sin Mirar Atrás. Un disco que me dio la posibilidad de ponernos entre los más populares, entre los más vendidos en la casa disquera. Luego hicimos el disco Toque Natural y ahora estamos en este tercer CD, que es el disco que terminamos prácticamente de masterizar, Exceso de Equipaje. En este disco, primero, por suerte he tenido la posibilidad de presentar una factura o una propuesta de temas en correspondencia con la fuerza que tienen los cantantes que tienen Azúcar Negra. Me apoyo mucho en ellos mismos, en los músicos. Básicamente yo vengo con la propuesta, grabo mis ideas en una grabadora, le digo a los cantantes, este tema me gusta mucho, me gustaría mucho que tú lo escucharas, me parece que tiene que ver contigo, hacen aporte de una guía, de un coro, para poder cerrar la idea completa con respecto a los temas. Bueno, este CD, Exceso de Equipaje, se ha hecho en un tiempo, creo que récord. Lo más interesante de ello es que todos los temas que se han propuesto, los cantantes lo asimilaron muy bien y de hecho ya están en la calle algunos de ellos, que es como una de las cosas fundamentales por las que yo puedo medir y llegar a conclusiones. Es un disco que está muy bien combinado, Exceso de Equipaje, ¿por qué? Porque trae de todo un poco y queremos que tenga que ver justamente con esta frase, porque Azúcar Negra lo que trae siempre es, sin que llegue al aburrimiento, siempre trae un poquito de todo, un poquito de más para que nadie se quede con deseo. Mi barrio, el que siempre está de fiesta. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Sean bienvenidos todos, como siempre, al Salón Rojo del Capri, sitio preferido por las personas como ustedes, personas de buen gusto, que han tenido la gentileza de venir a acompañarnos al lugar en donde las estrellas se pueden tocar con las manos. Noche especial para bailar con la buena música cubana, que tiene la sabrosura que nos caracteriza y nos identifica en cualquier parte del mundo. En el Salón Rojo del Capri, Leonel Limonta y su Azúcar Negra. Un mensaje muy positivo a los fanáticos de Azúcar Negra. Escogieron bien para ser parte de su entretenimiento. Azúcar Negra siempre lo va a seguir apoyando, no lo va a defraudar. Le deseo lo mejor con este disco de Exceso de Equipaje, que también sea exceso de cariño y de mucha salud para ustedes. Hoy regresé de un viaje espectacular y mi misión fue poner al mundo a guaracha. Con mi buen son, rumba, salsa y la guaracha. Nadie se pudo quedar sin poder bailar. Entonces dime tú, ¿por qué quieres criticar? Que yo me vaya, yo me venga, que yo me vengo, me vaya. Que eso tiene